Me presento, soy el alumno Flores Anastasio Saque Manuel. En este video le voy a presentar el tema de comunidad y colaboración, el cual vamos a estar desarrollando a lo largo de toda esta exposición. Primeramente tenemos que ver cuál es el papel del arquitecto actualmente, ya que actualmente el arquitecto trabaja meramente en lo que es el producto industrial de la construcción para generar vivienda. O sea, el producto industrial es meramente pura vivienda, edificios, centros comerciales, que están básicamente impulsados por una industria privada, por una industria de interés económico, donde las constructoras o las desarrolladoras son el motor para el diseño de este tipo de lugares. Sin embargo, debemos de preguntarnos nosotros, como arquitectos, cómo es que mis ideales influyen en las sociedades. ¿Cómo es que mis ideales como arquitecto influyen en las comunidades? Podemos dar el ejemplo de Mítica, un lugar en donde los arquitectos que participaron en el desarrollo de este proyecto no tomaron en cuenta el hecho de la participación de la comunidad, sino que más bien la excluyeron y lo único que hicieron fue producir un objeto arquitectónico que era meramente para un bien económico, meramente para un bien del bolsillo de algunas personas, y dejaron a un lado el simbolismo de aquel pueblo, como Coyoacán, ¿no? Ese pueblo originario lo dejaron a un lado, se deshicieron de él y no les importó nada, ¿no? Entonces, como arquitecto tenemos que preguntarnos cómo es que mis ideales influyen en las comunidades, cómo es que mi pensamiento, cómo es que mi proyecto influye en aquellas comunidades. De esta misma forma, tenemos que pensar por qué es que la gente, cuando piensa o tiene algún problema, la última persona en la que piensa es un arquitecto. La mayoría de las veces lo que pasa es que cuando llaman a un arquitecto, el arquitecto lo que hace es obligar a las personas a vivir en un espacio en el cual esas personas no se sienten cómodas, no se sienten bien consigo mismas, no es un lugar que está diseñado para las personas. De tal forma que pues la persona dice, ¿sabes qué? Mejor no contrato al arquitecto, porque lo único que va a hacer el arquitecto es venirme a obligarme a vivir una vida que yo no quiero vivir, a habitar un espacio que no quiero habitar, además de que no me soluciona problemas y además me genera un gasto innecesario, ¿no? Entonces es por eso que a veces la gente, cuando piensa en un arquitecto, es un sinónimo de desaprobación, es un sinónimo de no quererlo, o sea, de simplemente decir, mejor pasemos de un arquitecto, mejor contratamos un albañil que sí nos escucha, que sí nos permite tener libertad creativa, que sí nos permite construir nuestra casa, que nos las hace a nuestro gusto, que nos las hace a nuestras medidas, más que un arquitecto que aparte de que me va a cobrar caro, va a ser una persona que no va a resolver para nada mi problema. De esta forma, tenemos que pensar en cómo debe de ser la manera correcta en que un arquitecto debe de participar con su cliente, ya que el diseño participativo, que más adelante vamos a estar hablando de esto, va a ser una respuesta clara a un diseño entre comunidad y entre el arquitecto o entre el ingeniero que esté encargado de desarrollar el proyecto, ¿no? Ya que esto va a generar a que la gente apruebe el proyecto, le guste el proyecto, que sea diseñado por ellos, evidentemente trabajando en conjunto con un arquitecto, y que el arquitecto o el ingeniero que está a cargo de diseñar este proyecto o el profesionista que está a cargo del proyecto tenga la valoración y aprobación de la persona con la que está trabajando. Ahora, antes de empezar a hablar estos datos más técnicos, me gustaría primero entrar en el punto de la comunidad, que es un punto sumamente importante, ya que tenemos que primeramente entender qué es la comunidad para posteriormente tocar el tema de la arquitectura y cómo es que la arquitectura puede trabajar en conjunto con la comunidad para tener resultados que favorezcan tanto al arquitecto como a la comunidad principalmente, porque si se va a desarrollar un proyecto dentro de una comunidad, se debe de priorizar en que se esté trabajando de manera correcta, en que la comunidad pueda llevar a cabo sus necesidades, que pueda, que se puedan suplir sus necesidades, que se puedan llevar a cabo sus actividades diarias, de tal forma que la comunidad es la base de las ciudades y de las civilizaciones. Ya que es donde la identidad de las personas se forman, donde podemos ver cómo los lazos entre personas se forman,
en donde se pueden buscar un fin común, en donde las personas pueden operar en un mismo sentido, en un mismo gusto. La arquitectura anteriormente estaba hecha únicamente por las personas. No existía como tal un arquitecto que dijera, ¿sabes qué? Vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, antes llegaba un grupo de personas a un terreno, a un cierto lugar, y ellos mismos se encargaban de desarrollar su comunidad, de poner lo que necesitaban, de formar sus equipamientos. Ellos mismos eran quienes se encargaban de hacer todo. Ellos no buscaban a un urbanista, a un arquitecto, a un ingeniero que les hiciera o que les desarrollara el proyecto, sino que ellos mismos se encargaban de desarrollar su proyecto. Lo que generaba era que cuando cohabitaban las personas se generaran lazos fuertes entre esas personas, se formaran comunidades, se formaran grupos fuertes entre las personas que les daban una identidad. Y lo que generaba esto era que hubiera una conexión con la comunidad de origen de la persona, con sus tradiciones, con sus raíces. Y lo que pasa actualmente es que a las personas, al estar en un lugar predesarrollado por un arquitecto que no entiende sus necesidades, lo que pasa es que no se sienten conectados con su lugar de origen. Yo puedo nacer en una ciudad planificada por un arquitecto, pero este arquitecto o este urbanista, al no entender mis necesidades, lo que pasa es que en lugar de conectarme con mi lugar de origen, me desconecta de él. Entonces, lo que pasa es que debemos de pensar en cómo es que funcionaban las cosas antes. Antes la gente era quien producía sus viviendas, quien entrelazaba sus propias relaciones, quien decidía qué poner, qué no poner. Eso es lo que tenemos que pensar hoy en día. Entonces, la vivienda estaba hecha por las personas que formaban el espacio a su manera. Los espacios físicos estaban formados a su manera. De tal forma que si en el centro del pueblo era necesario que hubiera un tianguis, se ponía el tianguis. Que si en el centro del pueblo necesitábamos ocupar una cancha o un lugar para hacer la fiesta del pueblo, se llevaba a cabo, ¿no? Los espacios eran bastante flexibles y conforme la gente iba creciendo, conforme la sociedad iba cambiando, los espacios cambiaban. No eran espacios que eran obligatoriamente cuadrados, que eran solamente para un tipo de actividad y ya, sino que más que nada eran espacios en donde la gente podría hacer una fiesta, podrían hacer una boda, podrían llevar a cabo la celebración a un santo. Dependiendo de sus tradiciones y su cultura, daba por resultado el espacio físico que lo contenía, que contenía a la gente. Entonces, lo que pasa actualmente es que hay dos tipos de opciones. Es que cuando se construye un espacio urbano, llega a, llega a ser adoptado por la gente o llega a ser abandonado. Cuando un espacio público no es apto para la gente, lo que pasa es que este espacio público se abandona. O sea, la gente no se siente cómoda con el espacio, simplemente lo van a dejar, lo van a abandonar y se va a quedar ahí en el abandono. Y es lo que pasa constantemente con ciudades que no son planeadas por la gente, sino que son planeadas por un arquitecto o un urbanista que no entiende a un nivel profundo cuál es la necesidad de la gente. Pero cuando un espacio está pensado por y para gente, o más que nada pensado por y para una comunidad en específico, la gente lo va a adoptar, lo va a cuidar, se va a encargar de hacer lo suyo y de velar porque este espacio público se encuentre protegido por esa misma gente. De tal forma que si yo veo que un arbolito se cayó, la misma gente de esa comunidad o yo mismo voy a ser quien me encargo de cuidarlo, de ponerle un palito para que se vea derecho, de ponerle agüita diariamente. Eso es lo que pasa cuando un espacio se adapta a la gente. Pero cuando no pasa esto, pues simplemente se abandona el espacio. Para entender acerca de las comunidades es necesario hablar de tres tipos de actividades fundamentales que usualmente se llevan a cabo en los espacios públicos. El primero son las actividades necesarias. Podemos entenderlas como aquellas que son obligatorias que las llevemos a cabo en la calle, que no hay más opción que hacerlas, son parte de la vida cotidiana, de la vida diaria. Unos ejemplos de esto pueden ser como ir a la escuela, ir al trabajo, al mercado, salir por el pan en las tardes. O sea, son actividades que yo sí o sí tengo que llevar a cabo, ¿no? No es una opción como que pueda pasar de ello, sino que tengo que llevarlo sí o sí a cabo.
Puede ser como por ejemplo ir a la escuela. A veces hay rutas que aunque no quisiera yo pasar, tengo que ir por ahí porque a lo mejor es la ruta más corta, a lo mejor y porque es la ruta que más me conviene, a lo mejor. Entonces son actividades que sí o sí tengo que llevar a cabo, aunque yo no las quisiera llevar a cabo, tengo que hacerlo. Porque si yo tengo que ir a mi colegio, forzosamente tengo que salir a la calle. Si yo quiero ir a mi trabajo, tengo que llevar a cabo esas actividades. Entonces, hablan de actividades que son sumamente necesarias en el día a día. Las actividades opcionales podemos identificarlas como aquellas en donde podemos o no participar, en donde podemos estar si el espacio lo permite, o si el tiempo, el lugar lo permite, ¿no? Entonces, para llevar a estas actividades opcionales, necesitamos un espacio adecuado, necesitamos un espacio influyente, necesitamos que el actor principal de estos espacios sea el usuario. Podemos dar un ejemplo de esto como si en las calles por donde pasamos a diario hay bancas, hay mesas hay mesas de algún juego en específico, si hay espacios recreativos. Estas opciones, estas actividades se vuelven opcionales, de tal forma que si yo voy caminando por la calle y el atardecer está bonito, puedo sentarme en ese lugar y pasar una tarde agradable. O sea, es una actividad que sí puedo hacer, que tengo la opción de hacer, pero si el espacio me lo permite, yo la voy a llevar a cabo. Las actividades sociales son un tipo de actividad que son diferentes a las anteriores, un poquito diferentes a las anteriores, pero que tienen un sello particular, ya que no se pueden llevar a cabo si no hay personas en el lugar. Yo no puedo llevar una actividad social en un terreno baldío donde no hay ninguna persona, porque la actividad social es meramente cuando yo interactúo con otras personas, cuando interactúo con otra gente, cuando interactúo con otro tipo de personas. Eso es lo que va a pasar. Sin embargo, si no hay gente, pues simplemente no se puede llevar a cabo. En este mismo espacio, como anteriormente habíamos visto, debe de ser un espacio adecuado para que existan actividades sociales. Deben de ser espacios físicos aptos para las personas, para que las personas puedan platicar, como por ejemplo un parque de juegos en donde los niños pueden convivir, tal vez un parque con mesitas, sombras, para que la gente se pueda sentar ahí y convivir. Deben de ser espacios vivos en donde la gente pueda circular, donde la gente se pueda sentir cómoda, en donde la misma gente dé esta sensación de sentirse vivo. Y la arquitectura principalmente debe de potenciar estas actividades sociales. ¿A qué me refiero con esto? A que yo como arquitecto, si yo planteo diseñar, por un ejemplo, si yo planteo diseñar un parque, yo mismo debo de ser aquel quien proponga dentro del parque este tipo de espacios que potencien las actividades sociales. Un decir, yo puedo diseñar un lugar en donde haya mesas que den hacia un parque, que den hacia un área donde se lleva a cabo un deporte para que la gente se pueda sentar, pueda hablar, pueda platicar y se puedan sentir a gusto. Entonces, las interacciones sociales nos van a dar por resultado dos cosas muy importantes, el ver y el oír. Cuando yo veo y oigo a otras personas, puedo llevar a cabo una interacción social. Estas interacciones sociales son importantes ya que por medio de ver y oír a otras personas es como yo puedo formar relaciones con otros. Si yo no veo y no oigo a otras personas, no puedo formar una relación con ellos. No puedo formar una relación íntima con esas personas o puedo formar una relación de amistad con esas personas. Es un decir, si yo estoy encerrado en un cuarto oscuro y no oigo ni veo a nadie, es imposible que yo interactúe con otros. Sin embargo, si yo estoy en un cuarto en donde tengo mesitas, en donde yo tengo banquitas, en donde yo puedo ver y puedo oír a otras personas, es muy probable que yo genere una interacción con esas personas y sobre todo que pueda ver y oír a las otras personas, que cambiemos información, que podamos a lo mejor cambiar nuestros números de teléfono, que a lo mejor podamos comentar acerca de gustos particulares que tengamos, en particular a las personas, a lo mejor y podemos jugar un juego de mesa. Entonces es importante el ver y oír a otros, porque eso nos genera una sensación de conexión con otras personas. Entonces, tenemos que pensar que cuando nosotros proyectamos, debemos de pensar en que proyectamos pensando en las personas. Las personas son nuestro objetivo
principal. Nosotros como arquitectos tenemos que pensar en las personas. No debemos de pensar en el bien arquitectónico como tal, no tenemos que pensar todavía ni siquiera en lo económico, no, 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 tenemos que pensar en las personas, tenemos que proyectar pensando en ellos, cómo es que se van a relacionar, cómo es que se generan las pláticas, cómo es que esas personas en un parque van a interactuar, cómo yo puedo generar que un grupo de niños juegue, cómo es que yo puedo, o sea, preguntarnos el cómo puedo generar el ver y oír a otras personas. Eso debe de ser lo fundamental. Ahora, es importante que cuando nosotros como arquitectos pensemos en los espacios, pensemos en cómo es que se generan lazos entre las personas. Esto es lo importante, ya que yo puedo generar un parque pequeño, pero que incentive la relación, las relaciones interpersonales y que se generen lazos entre esas personas. Ese parque pequeño, mira, va a ser cuidado por 1001 generaciones. Pero de lo contrario, si yo genero un gran parque, pero que no permite esta interacción entre personas, si no permite generar lazos con otras, lo único que va a pasar es que este parque va a ser abandonado. Entonces, hay diferentes grados de interacción. Cuando construimos algún objeto arquitectónico y buscamos que las personas interactúen, principalmente se van a dar este grado de interacción, una interacción baja, que a su vez va a ir en aumento a una interacción alta y va a pasar por un contacto pasivo, que es el de ver y oír a otras personas, que es un decir como cuando yo me siento en una banca. Y a lo mejor y de tantas veces que ya había una persona sentada en la misma banca que yo, a lo mejor y ya le empiezo a hablar, a lo mejor y ya empiezo a saber cómo se llama, lo que me va a generar un contacto casual, que es un contacto que a lo mejor y lo veo cada miércoles, lo que me va a generar a su vez un conocido, que a lo mejor y ya sé cómo se llama, qué escuela va, qué deportes practica, y a su vez, si yo es que coincido con gustos personales, podemos llegar a ser amigos, o inclusive podemos llegar a una amistad más íntima, inclusive que nos lleva a tener una relación, como es lo que pasaba anteriormente con nuestros abuelitos, que era lo que nos comentaban, que ellos conocieron a nuestras abuelitas en la banca del parque, que la conocieron en el kiosco de la plaza, porque era lo que pasaba. Había un contacto pasivo entre ver y oír a esa persona, y luego eso nos llevaba a más, a más, a más, a más, hasta llegar a un contacto de amigos íntimos, que eso da por resultado a que exista una relación íntima entre un noviazgo, un matrimonio, y eso a su vez genere lazos de pertenencia en un lugar bastante profundos. Entonces, como habíamos comentado anteriormente, esta interacción baja, a pesar de ser la más pequeñita y ser la inicial, esta da por resultado todavía más interacciones. Entonces debemos de cuidar de que esta interacción baja sea la primera que tengamos y la que prioricemos dentro de nuestros proyectos como arquitectos, ya que esto a su vez va a generar todavía más interacción y, como les había comentado, esto va a generar a su vez que todavía más personas puedan cuidar de nuestros proyectos, que la gente haga suyos los proyectos, que si yo sé que en esa banquita yo disfruto de cada martes de un partido de fútbol, pues yo voy a cuidar de esa banca. Es más, si se rompe esa banca, yo compro otra, porque yo no voy a tener problemas de cuidar ese espacio que me ha estado cuidando durante tanto tiempo. A diferencia de si es un espacio que yo no diseñé pensando en el usuario, pues lo que va a pasar es que si la banca se rompe, pues ahí se va a quedar. O simplemente se van a robar la banca, como suele pasar muchas veces. Entonces, un ejemplo de esto es que este espacio en donde está el chico parado, vemos cómo toda la gente pasa a su alrededor y nadie se detiene a hablar porque no hay una mesa, porque no hay una banca. Este espacio no te invita a conversar con otras personas. Sin embargo, vemos la interacción que tiene el chico y la chica en la parte de abajo, que vemos que hay una mesa, que hay banquitas, lo que me lleva a que a lo mejor si yo voy apurado en mi camino y yo veo una mesita, una banca, me voy a sentar y voy a interactuar con la persona que está ahí. A lo mejor y si ya es un conocido, es un vecino, pues voy a llevar mi amistad, o a lo mejor y si es la persona que me gusta, voy a tratarle de hablar y se puede formar una relación amorosa. Entonces, cuando nosotros diseñamos para el usuario, se genera un sentido de pertenencia. Y esto a su vez
es bastante bueno, ya que como le había comentado anteriormente, este espacio a su vez va a generar que la gente lo cuide, que cuiden la vegetación, que cuiden los juegos, que cuiden que nadie robe algo de ese espacio, va a cuidar de que ese espacio se mantenga así por mucho tiempo. Hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Principalmente yo pongo de ejemplo los pueblitos, ya que los pueblitos eran un lugar en donde la gente se enamoraba, donde la gente se conocía, en donde la gente nacía y moría, en donde la persona decía, ¿sabes qué? Lo que quieras, pero no me saques de mi pueblo porque ahí yo soy feliz. Inclusive gente que salió a muy temprana edad a trabajar a las ciudades, cuando es una persona grande, tiene el deseo de regresar a su pueblo natal, ¿no? Yo tenía a mi abuelita, que ella nació en un pueblo de Michoacán. Ella de niña creció en ese pueblo de San Jerónimo Purépecha, en Michoacán, y ella creció en ese pueblo. Y lo que pasó es que ella se fue a Sonora, ella se fue a Ciudad de México, estuvo en el Estado de México, estuvo recorriendo 1001 ciudades, pero lo que pasó es que al final del día, ella regresó otra vez a su pueblo y ella decidió pasar toda su vejez en su pueblo porque era el lugar en donde conocía a la gente, en donde la gente se relacionaba con ella, en donde ella se sentía feliz, en donde ella se sentía con una confortabilidad increíble, donde ella se sentía en casa. O sea, y donde ella todavía seguía aportando para el mantenimiento de las plazas, en donde ella aportaba en lo que podía para el mantenimiento de los lugares públicos. Y es un pueblo en donde yo fui de niño y sigo yendo hoy en día de adulto y se sigue viendo igual. Y no se malentienda el verse igual, sino que se mantiene en ese mismo estado de cuidado, de que se vea nuevo el espacio, a pesar de que ya tenga sus décadas. Entonces, la colaboración nos va a permitir trabajar arquitecto, usuario, de manera correcta para generar estos espacios, ya que si yo no trabajo en comunidad, yo no trabajo con la comunidad, no se va a poder llevar a cabo este tipo de trabajos correctos, que a la gente le beneficie, que a la gente le guste, que a la gente le agrade. Entonces, cuando el arquitecto trabaja en conjunto de la comunidad, se pueden llevar a cabo estos buenos proyectos, en donde la gente participa, en donde la gente es partícipe de esto, en donde la gente misma es el actor principal de estos espacios. La gente no es, o las personas o las comunidades no son ¿cómo decirlo? No son como un cero a la izquierda, sino que son el actor principal, en donde ellos dicen, ¿sabes qué? Hay un santito en el pueblo, por favor, ponle una capilla. ¿Sabes qué? Ponme un kiosco. ¿Sabes qué? Ponme esto, ponme el otro porque eso lo quiero. Y cuando la gente llega a ese lugar, la gente dice, esto es mío, esto lo voy a cuidar porque esto me gusta, esto me sirve, esto con esto yo me identifico. Es así como el arquitecto tiene que trabajar los espacios en comunidad y en colaboración con esa comunidad. De esta forma, el arquitecto pone al servicio de la gente sus conocimientos técnicos para que los espacios que se generen cuenten con la infraestructura adecuada, cuenten con los espacios adecuados, cuenten con la normativa, con el cumplimiento de la normativa para la correcta accesibilidad y la habitabilidad correctas, de tal forma en que se trabajen en conjunto. Entonces, tiempo y espacios, como lo había comentado anteriormente, ¿no? Las grandes diferencias entre las comunidades de antes y las de ahora. Las de antes eran comunidades que se desarrollaban principalmente por la gente y para la gente, ¿no? En donde los niños salían a jugar a la calle, en donde toda la vida se llevaba a cabo en las calles, en donde los abuelitos y las abuelitas se conocían antes, en donde toda la vida se llevaba a cabo antes, en donde las grandes ventanales daban hacia la calle, en donde las puertas antes estaban abiertas a la calle, en donde uno se despertaba y salías corriendo a la calle y las casas únicamente eran para ir a comer y a dormir. No estaban hechas para que yo me la pasara todo el día encerrado, sino que yo me la pasaba en la calle, oyendo a la escuela, oyendo por las tortillas, platicando con mis amigos. Esa era la manera en la que se construían sus espacios. Los pueblos mismos se construían por la gente que vivía en ellos. No existía un arquitecto, un urbanista que les dijera tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, estos espacios eran
meramente generados por la gente, por y para la gente. O sea, no eran espacios que estuvieran diseñados de forma cuadrada, buscando que el espacio beneficiara económicamente o que se pudiera vender el predio más caro, que no, o sea, era para la gente. O sea, la gente no buscaba que su predio valiera varios millones, sino la gente simplemente buscaba un lugar en donde vivir y daba por resultado en que entre ellos mismos se relacionaran. Esto era lo bueno de aquellos tiempos. Hoy en día podemos ver cómo aquellas ciudades perfectas que se han desarrollado a lo largo del tiempo quedan en el abandono, quedan totalmente en el abandono. Ciudades perfectas que supuestamente fueron diseñadas por arquitectos y urbanistas que supuestamente saben del tema, simplemente quedaron en el abandono y ya no se usan más. Sin embargo, podemos ver cómo es que en aquellos pueblos hechos por y para la gente, existían relaciones públicas, existían lazos, existían comunidades fuertes donde ibas a jugar cada tarde al fútbol en el llano, donde existían relaciones entre las personas, en donde se conocían, en donde se enamoraban, en donde inclusive existían tradiciones que iban a pedir a la novia o se robaban a la novia. Todo esto partiendo de una interacción social dada por la manera en la que se configuraban los pueblos y hay que ver que estos espacios no estaban hechos por arquitectos, sino por la gente. Esto es muy valioso, este punto es muy, muy, muy valioso, ya que como arquitectos tenemos que entender esto, que a veces las comunidades o los pueblos que están diseñados por la gente están mejores hechos que los que están diseñados por los arquitectos. Y esto tiene que cambiar nuestra manera de pensar y de concebir los espacios, ya que como arquitectos nos estamos confundiendo mucho y nos estamos equivocando demasiado, ya que los espacios que nosotros como arquitectos diseñamos muchas veces están en el abandono, pero los espacios que diseña la gente están siendo cuidados y cada año están siendo renovados. Entonces tenemos que tener en cuenta este punto. Entonces, las ciudades que diseñan los arquitectos están en el abandono, pero las ciudades que diseña la gente están siendo demasiado cuidadas y están en crecimiento. Entonces, hay un dicho en la arquitectura y el espacio común actual. La arquitectura es un constructo que parte de la cultura y sociedad que lo produce, de tal manera que responde a su manera de pensar y habitar, y relacionarse e incluso a la manera en que se generan sus recursos. Eso es muy importante ya que justamente como había mencionado anteriormente, la cultura y la sociedad es quien genera sus espacios y esos espacios a su vez reflejan en qué momento cultural e histórico se construyeron, ¿no? Esto es muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Al edificar un medio físico en el cual se modifica, promueve y o construye una mentalidad, una postura ecológica, un medio de participación social, entre otros, la arquitectura adquiere relevancia. Esto es muy importante, ya que si nosotros generamos un espacio físico conforme a la mentalidad del pueblo, a la mentalidad de la gente, a la de acuerdo a la comunidad, va a generar una relevancia, ya que como había comentado anteriormente, si la gente nos pide un kiosco, dale un kiosco, porque es lo que la gente realmente le va a dar relevancia, porque eso es lo que la gente está buscando. Si yo como arquitecto no les doy lo que la gente quiere, la gente simplemente no le va a dar importancia, no lo va a utilizar. Entonces, si yo le doy a la gente lo que ella necesita, la gente lo va a adoptar, la gente lo va a cuidar, a la gente se le va a hacer interesante y ellos mismos van a ser quienes den mantenimiento a estos espacios. Entonces, la arquitectura no es una actividad que sea nueva. La arquitectura ¿cómo decirlo? Es un ejercicio que se lleva desde hace muchísimo tiempo. Desde que el humano casi casi existe, es que la arquitectura nace. Desde el momento en que el humano necesita un espacio en donde refugiarse, es ahí donde la arquitectura nace. Simplemente es ahí donde nace. Entonces, este es un ejercicio que ya lleva con el humano demasiado tiempo. Entonces, de esta forma tenemos que nosotros pensar en cómo es que nosotros tenemos que diseñar estos espacios de acuerdo a lo que la gente quiere, ¿no? Entonces, la arquitectura refleja
mucho de la cultura, del espacio en donde se desarrolló esto, del tiempo, del lugar, del país en donde se llevó a cabo. Por ejemplo, podemos ver la imagen de la izquierda, es una casa de origen ruso. Podemos ver los materiales, el tipo de acabados que tiene, las figuras, las ventanas. Y del lado derecho podemos ver una casa africana con los materiales, el tipo de organización que tiene, la forma arquitectónica que tiene. Podemos ver cómo es que los espacios son el resultado del entorno en donde lo envuelve. Y no solamente del entorno, sino también de la mentalidad que lo produjo. Igual podemos dar un ejemplo de esto de Teotihuacán, sus dioses, su cultura, cómo pensaban ellos. Igual podemos ver esta pequeña casa de adobe, cuáles eran sus ideales, por qué utilizaban esos materiales, para qué los utilizaban, cómo es que se utilizaban, qué me habla de la cultura, qué me habla de la sociedad. Entonces, la sociedad genera sus espacios, pero estos espacios hablan mucho más que de la materialidad, hablan de cómo es que se conformaron, de cuál era la mentalidad que generó estos espacios. La estructura física del conjunto edificado refleja y apoya la estructura social deseada. Si yo quiero, un ejemplo de esto es el Zócalo. Si yo tengo una estructura social deseada, yo voy a generar un espacio para que la gente lleve a cabo ciertas actividades, para que esté a favor o esté en contra de cierto partido político, para que la gente exprese o no exprese ideas. La estructura social se sustenta estableciendo espacios comunitarios interiores y exteriores en los diferentes niveles de estructura jerárquica. Eso es muy importante, ya que inclusive la arquitectura nos habla de cómo está la jerarquía, cómo está la organización espacial. No, porque inclusive las pirámides me habla acerca de dioses, de que alguien está por encima de alguien más. Entonces, esto es muy importante, ya que con la comunidad y con la colaboración también nos está hablando de cómo están organizados los espacios, de qué manera están organizados y de qué manera se pueden organizar mejor. De tal forma que la arquitectura y la interacción social es muy importante, ya que debemos de tener en cuenta la disposición física de los espacios y cómo es que estos influyen de manera en que las personas se relacionan, de tal manera en que pueden inhibir el contacto o lo pueden fomentar. Si nosotros tenemos paredes de colindancia altas, lo que va a provocar es que la gente ni se hable, ni se toque, ni nada. Sin embargo, si nosotros tenemos este tipo de vallas que son a la altura de la cintura en donde yo puedo ver al vecino, es muy probable que en las mañanas cuando yo salga de trabajar vea al vecino y lo salude. Es muy probable esto. Entonces, tenemos que ver cómo es que nuestra arquitectura está influyendo en la manera en que se relaciona la gente. De igual forma, si yo tengo un jardín al lado de otro, es muy probable que entre las vecinas hablen, o si yo tengo espacios que den hacia la calle, es muy probable que los vecinos interactúen. O sea, es importante pensar en cómo los espacios están organizados y de qué manera estos mismos espacios van a influir en la relación de la gente. Cómo es que la gente se va a relacionar entre ellos. Entonces, si yo levanto muros altos, la gente no se va a topar y la gente no va a relacionarse entre ellos, generando espacios sumamente incómodos, sumamente estrechos, inclusive espacios incómodos y espacios en donde yo quiero pasar rápido, no me quiero detener, en donde se influye mucho la violencia, en donde se influye en el robo, en la delincuencia, en donde la indigencia también puede estar. Entonces, es importante la manera en que conseguimos nuestros espacios, genera interacción social y no excluya a las personas de que estas mismas interactúen con otros. Entonces hay que pensar para quién se diseña. Primeramente hay que pensar para quién se diseña. Si es para el usuario o si es para un vehículo. Si nosotros como arquitectos diseñamos para un vehículo, nos estamos equivocando, ya que en esta imagen de la derecha yo no puedo poner una banca y platicar con mi amigo si hay un montón de carros. A diferencia de que si yo peatonalizo una calle, yo puedo sentarme, puedo platicar con la gente. Entonces es importante pensar para quién se va a diseñar. Y hay que pensar a quién se le va a dar prioridad. Porque si yo estoy buscando que una calle tenga mucha gente y que la gente se relacione entre sí y se formen comunidades, tengo que priorizar a la gente por encima de los vehículos. Eso es muy importante, ¿no? Y también tiene que ver con intereses económicos. Pero tenemos que priorizar a la gente antes que cualquier interés económico. Los intereses, los sentidos, perdón, también son importantes en el desarrollo de nuestro proyecto, ya que tenemos el sentido del oído, la vista, el olfato, el gusto, el tacto.
Esto es muy importante ya que cuando estamos en una calle llena de gente, vemos que hay gente y eso nos genera un sentido de seguridad. Eso nos genera una invitación de, ay, me voy a sentar a tomar un cafecito porque este lugar se ve bueno, se siente seguro, a lo mejor hice algo, mi guitarra, toco alguna canción, no lo sé. Podemos tocar a otras personas, podemos estar con ellas, podemos oír a otras personas, que el ver y oír es una parte importante que ya habíamos tocado anteriormente. El olfato también. Yo puedo leer una persona si estoy cerca de ella, yo puedo leer la fragancia que tiene, el perfume que tiene. Entonces es importante también contemplar los sentidos en nuestro proyecto, ¿no? El olfato también es muy importante ya que eh, el olfato va a tener cierto rango de que puede oler ciertas cosas. A lo mejor y olores bajos, como por ejemplo el de un perfume, se pueden oler a un par de metros, pero el de una panadería yo lo puedo oler a inclusive varios metros de distancia, ¿no? Sin ningún problema. Entonces, hay diferentes tipos de distancias sociales, como la distancia íntima de 0 a 45, de 0 a punto 45 metros, que es de 0 a 45 centímetros aproximadamente, o sí, 45 centímetros aproximadamente, que es donde están las personas que son mis mejores amigos, mi pareja, mis papás, etcétera. Son personas que me pueden abrazar, que me pueden tomar de la mano, que pueden, dormir conmigo, un decir. La distancia personal puede darse con personas que comparte conmigo en mi trabajo, en mi escuela, y que son personas con las que yo me relaciono, pero que pueden de estar de 0,45 metros a 1,3 metros, que son gente con la que sí me relaciono, pero no es gente que me abraza, no es gente que yo duermo con esas personas, sino es gente que yo veo en la universidad y que tengo cierto contacto, pero es limitado. Y la distancia social de 1,3 a 3,75 metros, que es básicamente la gente que me rodea, pero no interactúo con esas personas. Es gente con la que tengo una oportunidad de interactuar, pero que no interactúo. Entonces es importante contemplar esto. Entonces, una de las cosas que tenemos nosotros que contemplar, ya que nosotros vimos acerca de cómo es que el arquitecto trabaja, cómo es que el arquitecto se relaciona con la gente, cómo es que las interacciones sociales se dan, cómo es que la participación se da. Entonces, ya que nosotros vimos el tema anterior, ahora hay que pensar cómo es que el arquitecto y la gente pueden interactuar de manera correcta. Y un ejemplo de esto es el diseño participativo. De muchos ejemplos, el diseño participativo es un muy buen ejemplo que podemos tomar en cuenta, ya que podemos ver cómo es que entre la comunidad y el arquitecto trabajan para encontrar una solución a un problema en específico. Como podemos ver aquí abajo, hay personas de la comunidad junto con un arquitecto tratando de resolver un problema de acuerdo a lo que la gente quiera, de acuerdo a lo que la gente quiere, pero partiendo también del conocimiento técnico que este arquitecto tiene. Entonces es muy importante eso. En México se tiene una institución de gobierno llamado CONAVI, que es la Comisión Nacional de Vivienda. Es una dependencia de gobierno federal que otorga subsidios para vivienda, dirigido a las personas que más lo necesitan. Esto principalmente está dirigido a personas de pueblos, en donde los arquitectos van, prestan sus servicios para que sus conocimientos técnicos permitan la construcción de entornos favorables para la sociedad, pero el arquitecto no interviene con el diseño de algún lugar en particular, no interviene en la manera en la que se concibe este espacio, sino que el arquitecto meramente dice, sabes que tú tienes esta idea, así la podemos llevar a cabo. Utilizamos los materiales que hay en tu zona, podemos platicar qué quieres hacer, qué colores, etcétera. Entonces, la comunidad, el arquitecto generan una colaboración entre ellos, que esto a su vez genera proyectos que producen una relevancia social y que a su vez vuelven el espacio todavía más interesante y que a la persona le agrada y que es un espacio que la persona no va a dejar deshabitado en un par de meses, sino que va a vivir por ese espacio durante muchísimo tiempo y que todavía hasta le va a heredar a sus hijos porque la construcción está garantizada por un arquitecto, que está bien diseñada, que está bien ejecutada, que está bien planeada. Entonces, un ejemplo de esto pueden ser estos espacios de aquí como vemos, ¿no? Espacios que permiten que los niños jueguen, que las comunidades platiquen, que desarrollen sus intereses sociales, como podemos ver este tipo de calles en donde los niños juegan, en donde los niños interactúan. Los mismos espacios pueden ser construidos por la gente, o sea, no se requiere una mano de obra especializada, pero sí un arquitecto que ponga el diseño técnico de estos espacios para que la gente los ejecute.
¿no? Podemos ver todavía más de esto, ¿no? Cómo es que inclusive sus técnicas tradicionales de tejido se pueden llevar a cabo, cómo es que los niños adoptan estos espacios. Entonces, hay varios ejemplos internacionales que me gustaría tomar, como el método de lenguaje de patrones que fue desarrollado por Christopher Alexander. Ese tipo de método fue desarrollado en los años 70 en Estados Unidos. Em, este tipo de método intemporal de construir está basado en patrones de acontecimiento y espacio. Este método propone determinar espacios actos que permiten encontrar al hombre en el lugar. Este puede estar en un sitio vivo, favorecedor que esté dentro de un espacio construido. A lo que va a que se busca a que sea un lugar, un eje principal en donde se puedan tomar las personas. eh, para poder desarrollar las demás características del lugar. Está buscando una característica principal para desarrollar las demás características de este lugar. El método de soportes y unidades separables, que fue desarrollado por Nicholas John Havraken, perdón por la pronunciación. Este tipo de soportes y unidades quiere o hace referencia a que los soportes vienen siendo básicamente toda aquella infraestructura que permite que se desarrolle el proyecto, toda aquella normativa, todo aquel tipo de material que se requiere para que se lleve a cabo la construcción, y las unidades separables vienen siendo básicamente la gente que participa en el proyecto. Yo puedo separar por unidades a un grupo de personas para que estas personas interactúen entre sí, hablen y me digan qué quieren, pero yo en conjunto con los arquitectos que vamos a hacer los soportes podemos desarrollar un proyecto que pueda favorecer a la comunidad. El método Livingston fue creado durante los años 90 en Cuba por Rodolfo Livingston. Esto es un ejemplo en donde se trabaja en conjunto arquitecto-persona, en donde el arquitecto pone en servicio sus conocimientos para que se pueda caracterizar el proyecto y se pueda formar. De hecho, hay talleres como por ejemplo el taller 1, que el método Livingston es un método que hablan mucho en extensión universitaria. Este es un método que se lleva mucho a cabo, en donde el arquitecto es quien busca tener citas con el cliente y busca ver cuáles son las necesidades de ese cliente para que su construcción se lleve a cabo. Y bueno, muchas gracias por este tiempo que me ha prestado. Espero y este tema se haya podido entender. Y por último, quiero concluir que el arquitecto debe de ser el actor principal que genere la colaboración y la comunidad, ya que el arquitecto debe de ser amigable con la gente, debe de ser amigable con las personas. Debemos de entender cuáles son los puntos que generan los espacios que la gente quiere. Yo debo de entender a la gente y debo de adaptarme a la gente, y yo debo de poner en servicio de las personas y de las comunidades mis conocimientos técnicos. No tengo que obligar a la gente a vivir espacios que la gente no quiere vivir. Entonces, debemos de pensar en todos los puntos vistos anteriormente para yo decir cómo yo genero una arquitectura que pueda producir comunidades, que pueda producir colaboración entre el arquitecto y la comunidad, para que los espacios generen que sean redundantes a las personas, que tengan un valor simbólico, que prevalezcan en medio de los años, y que a pesar de todo se sigan sintiendo como nuevos los espacios. Entonces, debo de poner primeramente yo como arquitecto este espacio, o bueno, mis conocimientos al servicio de la gente para producir estos espacios. La colaboración entre las personas y el arquitecto es un punto fundamental para que se produzcan espacios que puedan ser favorables para las personas. Y siempre, siempre, siempre el arquitecto debe de estar en servicio de la comunidad. No debe de ser al revés. Siempre el arquitecto debe estar en servicio de la mejora continua de la comunidad, para que se puedan llevar a cabo buenos proyectos que generen a su vez buenas ciudades. Porque empezamos de lo micro a lo macro, pensando en lo pequeño que es la sociedad, pensando en el pensamiento individual de cada persona, para a su vez generar grandes ciudades con espacios seguros, espacios confortables y espacios
que agraden a las demás personas. Entonces, de mi parte es todo. Como le había comentado, mi nombre es Flores Anastasio Isaac Emanuel y espero y haya podido desarrollar este tema de manera adecuada y que haya sido de su agrado y muchas gracias por todo.